¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Plural, esta nueva edición en la nueva casa que es versión 2018, Canal 4. Venimos analizando la crisis desde que empezamos el programa. Nuestro propósito al crear el espacio plural o recrearlo este año fue poner bajo análisis todo lo que sucede. Siempre desde una perspectiva de Misiones. Puede reunirse el presidente de Rusia con el presidente de Estados Unidos y nosotros analizamos desde Misiones. Puede sacarse de allí algunas conclusiones, con para dónde va el mundo, pero generalmente eso termina siendo secundario en la toma de decisiones. Entonces, cada cosa que sucede, como todo tiene que ver con todo, la metodología es analizarlo desde Misiones. Nos paramos en Misiones y hacemos la pregunta metodológica. Se reunieron Trump y Putin. ¿Qué pasa a Misiones? ¿Qué cambia en Misiones? ¿Qué hay que hacer para que le conviene a Misiones? Quizá nada en esa cumbre. Puede haber otros acontecimientos como vienen sucediendo. Hoy se conoció el índice de incremento del precio al consumidor en junio, 3,7%, 5,1% en alimentos, 16% en el año. Ya la pauta del primer semestre superó la de todo el año prevista por la conducción económica de la Casa Rosada. Hoy se conoció también, fue otro supermartes, el dólar mientras se negociaban las LEVACs, esos términos que para los misioneros comunes son cosas raras. Bueno, mientras se negociaban y hacían negocios financieros, el dólar especulaba y volvió a superar los 28%. Todo eso se analiza también desde Misiones. ¿Cómo repercute la suba del dólar en Misiones? ¿Cómo repercuten los negocios financieros en Misiones? La semana pasada, Tito Hetman les mostraba que el 16% de lo que gasta el Estado lo gasta en pagar intereses de la deuda, que todo lo que paga el Estado en intereses de la deuda duplica lo que gasta en salud y educación. Eso también hay que analizarlo en una perspectiva misionera. Pero para no quedarnos en la queja, también preguntarnos qué hacer desde Misiones. Y no casualmente en Posadas, este viernes pasado, hubo un suceso que se convirtió en acontecimiento. Acontecimiento para algunos filósofos es un suceso que puede marcar un antes y después. El acontecimiento fue la reunión de dirigentes, no directivos, de la Unión Cívica Radical, radicales, no UCRistas. UCRistas lo reservamos para la partidócratas, dirigentes para los que realmente están en política para dirigir y hacer un cambio. Estos dirigentes, hubo dirigentes de renombre nacional como Cotino Siglia, Ricardo Alfonsín, Gustavo Griswold, entre otros diputados de distintas provincias que vinieron, no casualmente a Posadas, porque se rendía homenaje a Mario Aníbal Losada, Marito, para la política argentina y misionera. ¿Por qué? Porque Mario Losada, el legado fundamental de este dirigente misionero, fue tender puentes y buscar siempre síntesis en los conflictos sociales que son inevitables. Estuvimos en la plaza, cubrimos, y esa plaza terminó, Ricardo Alfonsín, al estilo bien balvinista, aunque él es de Renovación y Cambio, terminó recitando unas coplas. Eso inspiró a nuestra ala progre, digamos, que es la parte intelectual del programa, Santiago Morales y Salvador Jiménez, para hacer una editorial en función de las coplas que dejó Ricardo Alfonsín. ¿Qué nos trajeron, Salvador?
Es descabellado lo que estamos haciendo. ¿Cómo me metí acá? ¿Cómo caí en esto? ¿Tan tentado a ocupar espacios de poder? ¿Transar con lo peor de la escoria? ¿Qué lauros me sedujeron? ¿Cómo llegué a esto? Tener que ejecutar impopulares medidas, batir a mis pares como enemigo, librar batallas a mis paisanos. ¿En nombre de quién? ¿Quién soy? ¿Qué hago acá? ¿Qué hago ahora con lo que me han hecho a mí? Fierro es una víctima, secuestrado, sometido, impuesto a defender unas tierras de otro, a celar una frontera inventada, luchar y matar indios, pobres, inocentes, como él, marginales. Yo también fui marginal, antes de la milicia, antes del error, mucho antes de aliarme a los asiagos, mucho antes de que me tengan lado a lado, sin pagarme y sin sustento, como el desgraciado Martín Fierro, obligado a dejar su hogar, abandonar a su familia, deshonrado, y ahora condenado. No, como que me llamo Cruz. Bueno, Salvador dice y sugiere, y evidentemente hay referencias a lo que sucedió en la plaza, aquí, que se inauguró con el nombre de Mario Losada, en la avenida Costanera y Rosales, donde estos dirigentes que nombré, Cotino Siglia, Ricardo Alfonsín, Crimpun, históricos apellidos del radicalismo, están al interior de Cambiemos iniciando, diríamos, una resistencia al manejo pro de la alianza. Entonces queda planteado el interrogante que veníamos teniendo en los debates que tenemos aquí con el doctor Escalada y Tito Hetman, si la crisis económica, si la crisis social se transfirió a la política. Eso lo vamos a responder después en un segundo bloque con Escalada y con Hetman. Segundo bloque de plural, con el Tito Hetman, el doctor Escalada, ¿qué tal? Buenas tardes. Dejamos disparado en el bloque anterior un debate que venimos teniendo de hace 2 o 3 programas. La crisis económica nadie la niega, la crisis social nadie la niega. ¿Esto se transfiere a la crisis política? ¿Qué les parece a ustedes después de este acto de la Unión Cívica Radical en Posadas, donde aparece una resistencia al interior de Cambiemos? Le vamos a hacer a Tito primero el arranque. Sí, bueno, yo creo que desde que nosotros empezamos a discutir esto, es notable cómo la realidad se nos está llevando puestos a nuestro debate, porque lo que parecía algo difícil de desentrañar hace 2 semanas atrás, hoy es evidente. Se profundiza la crisis política de Cambiemos, con todos los síntomas que se están viendo, de peleas de dirigentes y de reacciones. Tenemos ahora una reacción realmente notoria, que es esto que estamos poniendo acá en el día de hoy, las declaraciones de los dirigentes de la Unión Cívica Radical, dirigentes tradicionales. Yo creo que esto es un síntoma muy importante, ¿no? Mirá, el otro día hablábamos con vos, Pato, de la crisis política. Yo te decía que yo veía 2 aristas, ¿no? Una crisis política hacia adentro del gobierno, que tiene que ver con lo que sucede entre los socios de esta alianza, y otra crisis política que para mí es mucho más importante, que es entre el gobierno y la gente. Queda claro, cada vez más claro, que el gobierno le mintió a la gente. Porque podemos discutir si la gente votó mal, o si la gente votó bien, pero inducida por una mentira. Yo prefiero quedarme con esto. O sea, la gente votó en función de una promesa electoral que le hizo el gobierno. Pobreza cero, bajar la inflación, desendeudarse, etcétera, etcétera, etcétera. O sea,
un fuerte componente de mentira del gobierno nacional que indujo al voto hacia el gobierno, claramente. Hoy ese enojo está en la gente, se ve, y aquí hay una crisis política, porque hay una crisis de representación. Hay una cuestión, espera un poquito. Sí. ¿Qué decía Jack? Vamos por partes. Vamos por partes. Vamos por partes y vamos a analizar primero. Vos, Tito, le hiciste una nota a Gustavo Grimspun, que tenemos un resumen de esa hora y media que hablaste con él, sobre la crisis económica. Yo creo que la corrida que se sufrió en este semestre del año, lo que puso en evidencia es que fracasó el plan económico que estaba vigente. Y el gobierno, frente a esto, creo que se asustó, dicho esto en términos políticos, se asustó políticamente frente a la perspectiva que esta situación podía traer para su especulación electoral con vistas al año de las elecciones del año que viene. Y a mi humilde manera de ver, apresuró el paso de ida al Fondo Monetario. La corrida fue la evidencia del fracaso de esa gestión económica. Así que el plan económico del gobierno fracasó y a mi manera... Bueno, lo dice Grimspun, del Riñón, hasta hace poco presidente de la Fundación ALEM, que es el sector que piensa dentro del Comité Capital de la Unión Cívica Radical. Pero antes de darle la palabra, él dijo fracasó. Después vos le preguntaste, ¿por qué hay errores o porque hay una lógica en el plan? Y fíjate lo que dijo. Ahí hay una lógica que yo quiero remarcar, porque a veces uno tiene que tomar distancia de la cuestión estrictamente técnica y razonar un poquito como cualquiera de nosotros en nuestra condición ciudadana. A mí me resulta difícil entender si luego de un resultado de esta naturaleza, de fuertes inconsistencias, la solución es, como lo definió el presidente inmediatamente después del primer susto de esta última corrida, vamos a acelerar el ritmo, más de lo mismo, más rápido y más profundo. A mí me cuesta entender que los resultados sean distintos. Si este diseño de política llevó a los resultados que terminaron con el programa económico enjuagado en una corrida de la magnitud que hubo, y la solución es profundizar más de lo mismo, bueno, yo no entiendo mucho de esa lógica. Por lo pronto, insisto, nosotros no enfrentábamos como país ni una crisis de deuda, ni una crisis de pagos, ni teníamos falta de un programa de convergencia fiscal, que lo había, ni estábamos en una situación de colapso, ni teníamos colapso en el nivel de reservas, ni estábamos en una situación sobreexpansiva del ciclo económico, es decir, ni en un boom inflacionario inmanejable. No había ninguna situación que ameritara salir corriendo a la primera de vuelta a buscar este tipo de asistencia, donde sabemos que cuando convocamos al fondo, cuáles van a ser las consecuencias, porque el fondo está para eso. Bueno, este es el problema que tienen estos programas, por eso yo decía que acá hay problemas de diseño, inconsistencias en el diseño que son gravosas. Si usted me apura un poquito, yo le diría que hay inclusive algunos dogmas que tienen que ver ya con la visión ideológica que se tiene sobre la política económica a aplicar, que son perfectamente legítimos, cada uno puede tener la visión que quiera, pero que han mostrado reiteradamente en el país que son malos instrumentos para la solución de los problemas. Es muy difícil controlar un problema estructural de fuga de capitales, por ejemplo, con un tipo de cambio liberalizado, y mucho más cuando se impone de los resultados de la negociación con el fondo que esa liberación del tipo de cambio sea lo que los economistas llamamos una flotación limpia, o sea, con el mínimo de intervención posible de parte del Banco Central para regularlo. Entonces, si hay un proceso de fuga en curso que tiene sus razones, en vez de ir a las razones, lo que hacemos es facilitarle la puerta de salida, el problema se agrava. Estas son lógicas que a mí me resultan inentendibles. En realidad lo que hay trasunto atrás de esto es un concepto de ajuste permanente. El ajuste será lo suficientemente constante y suficientemente profundo hasta que se reaccione al incentivo de precios del mercado. Y la verdad que eso conlleva un nivel de ajuste social que es igualmente infinito.
Entonces hay una dimensión de orden social que le da sustentabilidad o no a estos programas, y que en el pasado, insisto, si tenemos que tener la inteligencia de relevar la experiencia similar, nos ha mostrado, no significa eso que sea un determinismo, que todo tenga que ser igual, pero es la experiencia relevante, nos ha mostrado que esto termina en insustentabilidad social de estos programas y en una reacción virulenta en sentido contrario. Entonces, bueno, fracaso, pero no errores, sino por inconsistencias y por ideología. A mí me alegra muchísimo dentro de la tristeza del panorama que estamos teniendo, o sea que es una victoria pírrica, el que esté diciendo eso. Nosotros decíamos esto y por eso justamente no quisimos ir con Macri en Gualeguaychú, nos expulsaron por eso. Nosotros decíamos que los economistas de Macri, que el programa de Macri iba a conducir a lo que estamos viendo. El gran problema es que no toda la población tiene información económica, no toda la población tiene tiempo como para informarse acerca de estas cuestiones, y cuando va a votar va en función de lo que claramente los candidatos le están diciendo. Y lo que les dijo Macri no fue que iba a aplicar este plan. Macri negó que iba a aplicar un plan de ajuste, lo negó incluso en un debate presidencial. Bueno, ahí se ha hablado justamente, se está hablando de una estafa electoral. El concepto es bastante fuerte, ¿no es cierto? Creo que el problema de mentir para lograr algo en la campaña que después no se hace no es nuevo, pero la dimensión que ha adquirido en este caso es notablemente alarmante, sí, ¿no es cierto? Porque yo parto de una idea cuando analizo un sistema democrático. El pueblo nunca se equivoca. Exacto. El pueblo, si lo votó a Macri, ¿se equivocó? No, el pueblo votó correctamente. Cuando vos vas a votar por algo o cuando vas a elegir, elegís en función de lo que te están dando a elegir. Vas a comprar helado de chocolate o de frutilla y vos decís quiero chocolate. Lo que no tenés pensado que el chocolate no va a ser chocolate. ¿Te equivocaste en la elección? No. Vos elegiste chocolate. Fue inducido a equivocarse. El pueblo votó en función de un programa de Macri en donde venía a cambiar el modelo anterior. Era un modelo superador, pobreza cero. Era arquetípico, era fabuloso lo que prometía Macri. Y bueno, la sociedad votó eso, sin entender que se la estaba conduciendo exactamente hacia otro lado. Algunos hoy dicen que fue un error, y acá Grispun, este economista, que por eso me interesa muchísimo ese tema, dice, no hubo error. No hubo error. Claro, estas medidas iban a generar lo que se terminó generando y que estamos viviendo hoy. ¿Cómo le explicás a un posadeño corrida cambiaria, trading, todas estas cosas, en el reportaje que vos le hiciste? ¿Qué le pasa al posadeño cuando Grispun denuncia eso? Claro, yo creo que bueno, para eso me parece a mí que lo que por ahí podría decir que hay un fracaso, ya que estamos usando la palabra, de las mediaciones que le tienen que explicar al pueblo. Porque cuando hablamos del posadeño o el ciudadano común, hablamos que el ciudadano común tiene que tener credibilidad y tiene que ser genuino el diálogo que hay entre ese ciudadano y todas las instituciones políticas en primer lugar, ¿no es cierto? Pero volvemos ahí, la estafa que hay una estafa electoral, una estafa al ciudadano común, al presentarle gato por liebre, como estamos diciendo. Esa estafa nos vuelve al 2001. Por eso yo sostengo que hay una profunda... Eso lo sabe el pueblo. El pueblo sabe que el FMI no nos va a resolver el problema. Por eso yo sostengo que hay una crisis política, porque hay una crisis de legitimidad, hay una crisis de credibilidad, que por ahora es con el presidente que les mintió, pero que si esto continúa sin una salida, sin un esquema alternativo, sin un consenso, se va a ir extendiendo, porque hoy la gente sabe claramente que Macri les mintió. Ahora está esperando del resto del arco político que alguien les empiece a decir la verdad. El famoso pato, el pueblo quiere saber de qué se trata, viejo, esto es de la época del Cabildo. Había que aclarar justamente un poquito en esto que así como hay un cierto blindaje y una cierta dispersión en la información que le llega al ciudadano de todo lo que hace este gobierno, si hablamos del fracaso político, hablamos del fracaso de Macri en la condición en tanto político en cuanto a las promesas hacia el electorado. No fracasó Macri como lo que es, como es un empresario devenido a hacer negocios con el Estado, que siempre los hizo y que ahora la está haciendo, convirtiéndose él en los dos lados del mostrador. En eso no ha fracasado Macri, por eso esta devaluación ha beneficiado principalmente a los grandes tenedores de dólares, entre los cuales se encuentran las empresas de Macri, incluso sus amigos y miembros del gabinete. Esas cosas creo que hay que reglamentarlas desde el lado de la sociedad democrática,
que es lo que por ahí están fallando, los famosos frenos y contrapesos. Bueno, ¿no? eso es está patente en lo que fue la ley de medios, ¿no? Cuando vos tenés un poder hegemónico y que vos vas transmitiendo y convirtiendo en verdades virtuales, bueno, entonces es difícil que no se equivoque el pueblo. Claro que sí. Es difícil que no se equivoque, y se puede equivocar por eso. Yo creo que el pueblo no se equivoca. Bueno, así como... Digamos, Bueno, si el pueblo es se equivoca, cuando vos ganás no se equivocarse. equivoca, cuando pierdes se equivoca. No. Sí. El pueblo, repito, para Pero mí no se tardemente- equivoca. Para mí vota en función de premisas con las que lo interpelan. Interpelan al pueblo con premisas, el pueblo vota en función de esas premisas. Cuando esas premisas no se verifican, el pueblo estalla. Aquí, si me disculpan ahí, porque dejó lo que dijo Sí. Tito, las mediaciones, digamos, para poner un nombre y apellido, los medios hegemónicos bajan un discurso que se vuelve hegemónico y el pueblo cree, después no se equivoca porque cree, Exacto. pero lo que falla entonces es la mediación, Exactamente. y lo que falla entonces es la política. Obviamente. Bueno, ahí está la crisis. Sí. Ahí está la crisis. de Vos la preguntabas. política. Vamos a ver la crisis entonces- es una crisis de credibilidad porque Ahí está está la fallando crisis. la política, claro. Bueno, por eso tiene sentido el acto de, digamos, rescate de la prédica de Mario Losada, que llegó desde un partido marginal, como Misiones es marginal dentro de la Argentina, a presidir la Unión Cívica Radical. Sí, Fue señor. presidente del Senado también, presidente provisional del Senado, precisamente por la virtud que fue destacada en la plaza con dirigentes. Digo que cuando hablan hay que escucharlos. Tenemos un resumen de lo que dijo Cotino Siglia y después también lo que dijo Ricardo Alfonsín, no sé si está enganchado. Sin duda no podía negarme a rendirle este homenaje a un pariente muy querido, pero muy cercano, no solamente por la cercanía de la familiaridad. Como ustedes saben, somos una familia muy grande, los Nosiglia, los Losados, aquí. Sino porque Mario fue una especie de hermano mayor en la vida y hermano mayor en la política. Junto con Cacho, con Caballo, con Sábato Romano, con Teodorico, ellos fueron parte fundadora de una corriente de la juventud radical indignada por la caída de la democracia y fundamentalmente por la caída de un gobierno de una enorme integridad moral y de una gran eficacia en la administración del Estado argentino, que fue el gobierno de don Arturo Illia. Ellos iniciaron un camino que llevó a la construcción de una organización política que, junto con el doctor Raúl Alfonsín, llevó a recuperar definitivamente la democracia para la Argentina y sin duda marcó un camino que va a ser parte de nuestra historia, que vamos a reconocer los argentinos como seguramente un hito del cual nadie se olvidará jamás. Nos hizo salir de las sombras más oscuras, nos indicó un rumbo, nos llevó a la construcción de una democracia integrada, donde buscamos denodadamente la construcción de una sociedad de bienestar para el conjunto de los argentinos. Todavía tarea pendiente por la que el empeño de todos nosotros seguramente será un homenaje a aquellos que lucharon tanto por conseguirla. Este tipo de personas como Mario, en circunstancias que la Argentina vive tantas grietas y tantas dificultades, hubiera sido imprescindible en este momento para que todos nosotros podamos encontrar un puente que nos una a los argentinos detrás de los objetivos de la nación. Los países han progresado, han resuelto problemas difíciles a partir de soluciones de compromiso, a partir de consensos. La Europa, después de la guerra devastada, no progresó porque un partido político ganó las elecciones y llevó adelante el programa adecuado, el mejor inspirado, el técnicamente mejor concebido. Hubo un acuerdo entre las fuerzas de izquierda, las fuerzas de derecha, entre el capital y el trabajo. ¿Saben cómo se llamó ese acuerdo? Acuerdo socialdemócrata.
compromiso socialdemócrata, consenso socialdemócrata. ¿Qué quiere decir acuerdo, compromiso y consenso? Quiere decir que las partes dialogaron, cada una hizo concesiones y todas se pusieron a trabajar en pos de ese acuerdo al que habían arribado a partir de concesiones recíprocas. Y fue el estado de bienestar. Nunca progresó tanto el mundo donde se aplicó, nunca había progresado tanto económica y socialmente el mundo, nunca tanta movilidad social, nunca tanta justicia social, nunca tanto crecimiento, nunca tanta paz entre las naciones que habían guerreado entre sí. Yo creo que eso es lo que nos falta en la Argentina. Eso es lo único nuevo. Eso es lo único nuevo. Lo que no hemos hecho, hemos intentado hacerlo. Incluso en algún momento después del 2001 se hizo algo parecido, que creo yo que lo que es necesario es algo que en términos de tiempo tiene mucho más alcance. Tiene que ser de mediano y de largo plazo. No para superar una crisis coyuntural, que también, sino para salir del atraso, para salir del subdesarrollo, 30% de pobres. La mitad de los chicos son pobres en la Argentina. 750.000 ni. El promedio de ni en el mundo es 13%. En América Latina 16%. En la Argentina 24%. ¿Qué creen? ¿Que esto se resuelve fácil? ¿Que lo resuelve un partido? ¿Que lo resuelve el mercado? ¿Que lo resuelve un programa de algún iluminado? ¿Que lo resuelve un economista en un laboratorio? A esto lo resuelve la política y la grandeza que es necesario tener para hacer concesiones y no descalificar al que piensa diferente. Terminar, como dijo Coti, con la grieta de una vez por todas en la Argentina. Mario era uno de los hombres a los que yo, junto con mi padre más, le oía hablar acerca de este recurso en política, el diálogo fundamental para generar condiciones que nos permitan ir superando los problemas. Bueno, deja varios disparadores para el análisis, ¿no? Yo quiero hacer referencia a que Coti Nosiglia, que es un operador que siempre opera en las sombras, pero que tiene todas las luces, lo conoce todo el mundo como el gran operador, está en un distrito donde la Unión Cívica Radical no pertenece a Cambiemos. La Unión Cívica Radical orgánicamente no pertenece a Cambiemos. Impulsó la candidatura de Lustó y estuvo ahí de ganarle al PRO en su distrito. Distinto hubiera sido la historia del balotaje si Lustó le ganaba. Perdió por poquitos puntos con Rodríguez Larreta. Es decir, que viene peleando desde hace rato un espacio al interior de Cambiemos que no sea de búsqueda de consenso, sino simplemente de adhesión a lo que dice la mesa del PRO. Pero eso quiere decir que se puede abrir una posibilidad de una especie de reforma o reformulación de la política de Cambiemos. A mí me parece que el consenso del que está hablando Ricardo Alfonsín, el consenso del que habla Labaña, del que está hablando gran parte del arco político, es un consenso superador de este fracaso. No me parece que sea un consenso para superar la crisis de Macri. No me parece que sea un consenso para sostenerlo y para que Macri gane las elecciones de nuevo con este mismo programa económico 4 años más. Me parece que están hablando de un consenso superador de esto, de acercar las partes que están fuera, ya no del gobierno, porque lo estamos escuchando hablar a Alfonsín, que está dentro de Cambiemos. Entonces, acá lo que están tratando es juntar las partes que piensan igual en cuanto a que este modelo económico no puede seguir siendo el que se lleve adelante, a que este ajuste, a que esta salida que está proponiendo el gobierno central no sea la que siga 4 años más después. Así que me parece que sí, están apostando un consenso, un gran consenso como dice Alfonsín, un consenso donde se apueste entre todos a superar esta grieta, pero un consenso una para alternativa adelante. para el país. Una alternativa para el año que viene. Exactamente. Una alternativa para el año que viene. Sin embargo, yo insisto, con el debate de los dos programas anteriores. La Unión Cívica Radical puede estar crujiendo adentro de la Unión Cívica Radical todavía, pero como lo dijeron aquí los visitantes,
lo dijo el presidente de la convención. El comité provincia está convertido en una agencia de colocaciones. Y hablábamos del fracaso de la mediación. Si el pueblo nunca se equivoca, en función, pero la responsabilidad de los mediadores, cuando hay un poder hegemónico en los medios, ese comité convertido en una agencia de colocaciones no tiene gran responsabilidad de haber hecho equivocarse al pueblo. Por supuesto que tiene una gran responsabilidad. El Comité Nacional de la Unión Cívica Radical tiene la gran responsabilidad no solo de haber girado ideológicamente, sino de haberle convencido a muchos radicales que había que votar por Macri. Esto es lo que denuncia Ricardito Alfonsín. Denuncia que en esta estafa electoral que hubo hacia la gente, también lo hubo hacia su partido. Gran parte del radicalismo que acompañó a Macri, acompañó escuchándolo a Macri de hacia dónde quería llevar el país. No acompañaba este ajuste. Lo que pasa es que hay muchos que no se animan a salir a decirlo. Ahora viene el gran desafío de la Unión Cívica Radical. ¿Seguirán acompañando a Cambiemos? Porque criticar es hacerle mal a Cambiemos, o como decía Ricardo acá hace un ratito cuando hablaba, hay que romper esta grieta de una vez por todas y generar consensos. Vos tenés una faz también política y a los periodistas no se nos escapa nada. Hubo una cena donde participaron Greenspun, Ricardo Alfonsín, y la captamos. Y ahí está María Lozada, estás vos, está el intendente de Posadas, hay diputados de Tucumán. ¿Qué significa una cena de esto para al interior de la Unión Cívica Radical? Una cena como esta es una cena en donde uno busca interrogantes, donde uno... ¿No es conspirativa? No es conspirativa. No, para nada conspirativa. Es una cena en donde uno analiza como radical hacia dónde está yendo la Unión Cívica Radical. Más allá del ucerreísmo que decís vos, que es el que en este momento está aliado a Macri, hay cientos de radicales, como yo, que no estamos acompañando, que fuimos expulsados por no estar con Macri, y que estamos viendo si hay supervivencia de la Unión Cívica Radical después de este proceso. ¿Va a sobrevivir o digamos, el fracaso económico de Macri va a arrastrar una vez más la Unión Cívica Radical? Ahora, la crisis política está sobre las espaldas de la Unión Cívica Radical. Si la Unión Cívica Radical rompe o la Unión Cívica Radical quiere imponer políticas contra el ajuste, ¿es suficiente para hablar de una crisis política? Porque yo sigo insistiendo que el verdadero sostén político de Mauricio Macri es Clarín, los exportadores y los bancos. Y hoy los bancos volvieron a demostrar, fue un supermartes tranquilo, se renovaron Levax, de 500 millones se renovaron 395, lo que no se renueva pasa al Tesoro como responsabilidad y la Argentina se va dolarizando, pero hay un sostén del poder real a Macri, no hay crisis política. Claro, pero la crisis política está articulada, como bien lo dice también Greenspun, cuando advierte mucho sobre una gran crisis social y una crisis económica inevitable. O sea, el modelo de FMI no es sustentable económica y financieramente. Esa tranquilidad que tuvimos hoy no la van a poder sostener todo el año, ni la van a poder sostener el año que viene. Ya lo dicen los propios economistas neoliberales como Melconian, que dijo el año que viene hay que salir de nuevo a buscar plata porque se termina este año. A ver, entonces, quedan menos de 2 minutos. Listo, quiero hacer una diferenciación rápida. Vos cuando hablas del poder real que sostiene a Macri siempre hablas del campo. Sí. Pones el campo, pones los bancos locales. Los bancos, bueno, sin embargo, Macri cada vez que tiene que hablar de sostén, hace alusión al Fondo Monetario Internacional, a Trump, que es su amigo, al presidente de Francia, al esquema financiero internacional, nunca se alusiona al campo. Y ese otro esquema que lo está sosteniendo, que es ese esquema financiero, que ahora le tendió un puente a través del crédito del Fondo Monetario Internacional, le ha mandado a decir que deje de bajar las retenciones. Le ha mandado a decir, elegí entre cuáles de los dos poderes son los que te están sosteniendo, porque si no, dólares no va a haber. Y el campo, yo no veo que esté haciendo un gesto diciéndole, sí, volvé a sacarnos, ponernos retenciones porque te queremos dar una mano. No, hoy se reunieron y advirtieron. Bueno, entonces... Porque se conmemoró la 125. Sí. Entonces, hay una... Quiero que no los busquen para pagar impuestos, eso es lo que quiero. Hay una fuerte, apoyan, pero no quieren pagar impuestos. Hay una fuerte tensión entre quienes sostienen a Macri desde Argentina, los pules ojeros, del campo, como quieras llamarle, y el esquema financiero internacional, que le está diciendo, viejo, te vamos a dar una ayuda, pero claramente
El Bueno. esquema pasa por otro ¿Qué? lado. 30 segundos. Es Yo el sigo, centro del yo problema. sigo planteando que no está cerrado el debate, si la crisis es también trasladada a la política. Tenés 15 segundos, Tito Germán. Yo quiero decir que Macri es un instrumento del sistema financiero internacional. Listo. ¿Qué vale? ¿Y vos? Adhiero totalmente. Bueno, como mientras uno discute, hay gente que tiene responsabilidad de gestión, no vale la queja, hay que dar respuestas todos los días. Y para ver, uno de los desafíos más grandes que tiene un Estado, y sobre todo un Estado de bienestar, es la salud. Por eso en el próximo bloque, en el mientras tanto la política se pelea, ¿qué se hace en Misiones en beneficio de la salud pública? En el próximo bloque con nosotros el ministro Walter Villalba. Tercer bloque de Plural. Como dijimos, mientras muchos discuten, otros se quejan, otros lloran, hay gente que tiene gestión y tiene que seguir adelante, sea como sea. Buenas noches, ministro, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Buenas noches, muchas gracias ¿Cómo por está? la invitación a compartir un espacio tan importante como este y comparto absolutamente la idea. Escuchaba un debate profundo, un debate de alta política y pensaba mientras ustedes decían quiénes sostenían el verdadero poder del presidente Macri, que en el medio de esa discusión del poder financiero, del campo, está la gente. Está la gente. Hay una cantidad de argentinos que obviamente están reclamando una política un poquitito más social. Y esta provincia, obviamente, a partir de la sanción del presupuesto 2018, marcó a las claras un camino en el que el 53% de su presupuesto está abocado a cuestiones sociales. Sí. Educación, seguridad, salud, desarrollo social, marcan a las claras que es un gobierno que está pensando en la gente a pesar de un momento económico complejo. Antes de ir a algunos indicadores, ¿puede resumir cuál es el plan maestro de la salud pública en Misiones? Porque hay varias maneras de plantear la parte asistencial y prestacional, ¿no? ¿Cómo resumiría cómo está diseñada la salud pública en Misiones? El concepto primario es la atención primaria de la salud, justamente una filosofía universal que da cobertura universal de salud, llegando desde el primer nivel de atención, que es la prevención, la asistencia de lo que tiene que ver con la vacunación, con la prevención de las enfermedades crónicas no transmisibles, y sustentado todo esto en una ley que se sancionó allá en el año 2007, y que obviamente dio la posibilidad a todos los misioneros de estar en contacto con el sistema de salud público y obviamente aquellas personas que tienen una cobertura explícita de salud con el espacio privado de salud. Pero a partir del desarrollo de la innovación tecnológica, de la docencia, de la investigación, la provincia también fue poniéndose a la altura de los mejores centros internacionales, sustentado, repito, en esa ley provincial de salud y en el desarrollo de la Fundación Parque de la Salud y de un nuevo modelo de gerenciamiento que muchos nos han querido copiar a nivel país. Yo siempre menciono como ejemplo el Hospital del Cruce, el Hospital Néstor Kirchner, probablemente el hospital de mayor complejidad público en todo el país, que buscó hace algunos años, 6 más o menos, una modalidad de funcionamiento similar y que bueno, la legislatura de la provincia de Buenos Aires votó en contra, por lo tanto tuvieron que volcarse al sistema SAMIC. Nosotros, por suerte, por un respaldo de la gente que vio un modelo transparente, un modelo ágil, pudo tener una forma de gobierno de la salud de la alta complejidad que va en perfecta consonancia con lo que significa la política de prevención. O sea, el desarrollo de la altísima complejidad de nuestra provincia, en este centro físico que es el Parque de la Salud, no invalidó, por supuesto, el avance de lo que tiene que ver la atención primaria de la salud. Ahora, no hay sectores o en cuanto a la cobertura, digamos, territorial de la provincia, donde eso que se ve como una excelencia por ahí está focalizada más en los lugares más
más importante como Posadas, y de pronto por ahí yendo al interior, ¿se refleja eso? No, todo lo que usted ve de regionalización y de política de salud en redes, que así se llama, tiene que ver con la posibilidad que tenemos las provincias periféricas y más alejadas del país central de contar con recurso humano que esté a la altura de las circunstancias, no en calidad, porque de eso no nos podemos quejar los misioneros. Tenemos una altísima calidad médica en enfermería, en bioquímica, en farmacia, en todas las ciencias auxiliares de la medicina, pero sí en cantidad. Yo estoy esperando todavía las nuevas estadísticas nacionales de los ingresos de los residentes en todo el país, pero siempre menciono que a junio del año 2017, cuando se habían producido los ingresos de las residencias, el 82% de los médicos que iban a hacer una especialidad médica elegían 4 distritos que eran provincia de Buenos Aires, provincia de Córdoba, provincia de Santa Fe y Capital Federal. Y el 18% restante teníamos que peleárnoslo entre 20 distritos. A capa y espada, pelea de pobre contra pobre. Donde por suerte, mejor dicho, por una política de formación de recursos humanos que viene desde hace mucho tiempo y que obviamente termina un círculo virtuoso con la conformación de la Universidad Católica de las Misiones, mucha gente comienza a elegir como destino de formación a la provincia de Misiones. Hoy una persona que decida estudiar medicina puede hacer su formación de grado, puede hacer su residencia de formación de posgrado y puede hacer una residencia posbásica posteriormente, o sea, una subespecialidad dentro del ámbito de la provincia. Sin esto invalidar su contacto a nivel internacional. Nosotros tenemos gente que se está formando en oncología, que ha ido al Hospital Anderson en Houston. Vemos gente que se ha formado en París, se ha formado en Barcelona. Todo, obviamente, mirando un poquitito más allá. Esa gente después se vuelve a la provincia y fortalece y multiplica el conocimiento. Después derramando al resto de la provincia la posibilidad de la instalación en algunas especialidades que no se interesan en particular, en otros centros de nivel 3, como por ejemplo El Dorado, como por ejemplo Verá, como por ejemplo Iguazú. Pero obviamente que quien le dice a un sanpedrino, quien le dice a un ciudadano de Pozo Azul que está lejos en cuanto a la geografía y que además no tiene un hospital de nivel 3, que hoy es prácticamente imposible por no contar con recurso humano, además obviamente uno no puede planificar el hecho de no tener una red de un hospital de nivel 3, y por ahí queda un poco inquieto. La gente demanda mucho y la demanda no siempre es la necesidad. Eso es importante en salud. Tenemos algunas placas que queremos analizarlas con el ministro. Yo una sobre tasa de mortalidad infantil. Justo la semana pasada mostraba que había una estadística alarmada en el NEA y no aparecía Misiones. ¿Por qué no había visto concretamente que era en el informe que se había dado sobre el informe sobre pobreza de la Iglesia, sobre niños. Sí. Y ahí tenían como datos que en provincias, todas las provincias del NEA, menos Misiones, estábamos ahí está en un rango de 13, para que hablen en un rango de 13 a 15, e incluyendo Salta, de 13 a 15% de mortalidad infantil. Sí. ¿Cómo se Misiones llegó no a esto? aparecía, entonces no sabíamos. ¿No apareció porque no apareció? Bueno, esto no es una casualidad. Esto tiene que ver con una política sanitaria continua. Esto es muy importante. La continuidad política nos ha dado la posibilidad de establecer un diagrama de regionalización. Y acá tiene mucho que ver la atención primaria de la salud para la detección temprana de embarazo de riesgo, claro, para ir a algún núcleo social más duro, donde obviamente una provincia como la nuestra, que es pequeña, sí, tiene sus problemas sociales. Y a partir de esto, por supuesto, ir disminuyendo la posibilidad de nacimientos de alto riesgo y el fortalecimiento concomitante, siempre en paralelo, de las unidades de nivel 2 y las unidades de nivel 3. Esto es, a partir de la escasez de recursos humanos, como yo le decía, nosotros hemos diagramado una estrategia que es la regionalización de los nacimientos. Tuvimos al comienzo un poquitito de dificultades con los intendentes, claro, en explicarles que en su localidad no iban a poder nacer más niños, pero que sí se iba a trasladar a la mamá para que nazca en un lugar donde, si bien el parto no es una enfermedad, pero hay que aclarar que hay que dar justicia
igualdad de oportunidades a todos. Si un bebé nace y tiene alguna posibilidad de complicación, debe tener la posibilidad de atención inmediata y de resolución del problema, él y la mamá. Eso en función de los traslados. Eso en función de los traslados. Entonces, un bebé que se controla, una mamá que se controla en San Pedro, por ejemplo, se trasladará al Dorado, tendrá su bebé en el Dorado, y si surge alguna complicación, inmediatamente se resuelve en el Dorado. ¿Y cómo Entonces, muy reacciona la importante- gente de eso? Al principio fue un complejo y hay que ir con el Sí, se evangelio quejaban abajo del brazo. los diputados de los pueblos se quejaban Sí, también. sí, sí, absolutamente. Pero le digo que ha tenido un resultado fantástico y le digo, llegar a este nivel histórico de 7,99 u 8 por cada 1000 nacimientos es un tecnicismo, pero significa que, ahí ustedes ven en la placa, en la década de los 90, finalizando la década de los 90, teníamos casi 32 Claro, porque son cuestiones estructurales que por van- cada 1000 nacimientos vivos. Sí. Si uno tiene en cuenta que siempre tenemos entre 25.000 y 27.000 nacimientos en la provincia, a pesar del incremento demográfico, se mantiene estable esta cifra, estamos hablando de que en esa época, para ser duros en el concepto, a veces no conviene hablar en términos mediáticos de esto, pero se morían 850 chicos por año. Esto significa. Tremendo. Y hoy, ojalá podamos seguir bajándolo, por supuesto, son 600 menos, y en la cifra son 600 familias menos que pueden hoy completar su círculo y su planificación familiar. Esto es importantísimo, Invalorable, pero sí. es histórico. Es histórico, porque no solamente nos pone muy por debajo de la media nacional, sino que es un puntapié para los que vienen. Es un puntapié para los que vienen. Esto no se logró simplemente por un ministro, se logra por una continuidad política. Y el que no entienda eso, evidentemente no está entendiendo cómo se hacen las cosas seriamente en salud. Para poder llegar Claro, a sobre esta también se necesita entonces, en este esquema, que funcionen los CAPS. Y acá tenemos Por una supuesto. placa donde hay más de 500.000 personas que asisten a los CAPS. Sí. A ver, hay nuestra segunda placa. Hemos ido incrementando. Por eso hablaba en el concepto de que a pesar de que se ha invertido mucho en el ámbito de recursos, ¿no? No hay ninguna voluntad política se demuestra sin asignación de recursos, eso es claro. Claro, exactamente. Entonces, se ha invertido mucho en la alta complejidad, en la innovación tecnológica, en la formación del recurso humano del máximo nivel internacional, pero se ha aumentado mucho también la asignación de recursos al ámbito de la atención primaria de la salud. Ahí hay una pequeña caída. ¿Por qué? Sí. Entre el 2012 y el 2016. ¿Es porque van más por el sistema de traslado? No, es probable que haya algún tipo de sesgo porque se incrementan mucho los programas de atención itinerantes, como en Misiones Te Cuida, por ejemplo. Entonces, esto hace que se rompan barreras geográficas, se saque de la estadística de los centros de atención primario y además también tiene que ver Ahí con tenemos una placa Naciones Te Cuida. bueno. Y además también tiene que ver, Pato, con el hecho de que los hospitales de nivel 1, nivel 2 en esa época comenzaron a funcionar de una manera mucho más ágil, porque se ha invertido muchísimo en salud en la parte de infraestructura entre los años 2007 y 2015. Ahí se nota entonces, mientras bajan los CAPS suben Misiones Te Cuida. Exacto. ¿Misiones Te Cuida qué es? Misiones Te Cuida es un programa de lo más emblemático para salud pública, donde un equipo estable de gente va llevando los servicios de la atención primaria de la salud a los lugares que tienen más dificultades para el acceso, a la colonia. Se habla con los intendentes y los intendentes eligen lugares a los cuales le cuesta mucho más al sistema sanitario en llegar y se instalan allí camiones de mamografía, Claro, PAP sí. móvil, o Sí, sea, lo para sé, hacer sí. Papa Nicolau, atención pediátrica, atención ginecológica, ecografía, 3 días continuos y nos vamos a otro municipio. Y así comenzamos, en febrero de cada año y finalizamos allá por noviembre. En el medio por ahí se para, ahora por ejemplo, se para una semana para hacer el mantenimiento de los móviles, pero realmente nosotros siempre estamos al lado de Misiones Te Cuida, los acompañamos políticamente a cada lugar donde van, acompañamos a los intendentes porque es probablemente el programa que tenemos más emblemático, el de más significación para nuestro sistema Para la sanitario. gente. Nos está ¿no? quedando, La gente nos que está quedando sí. 2 minutos 40. Eso pasa muy rápido acá. Sí, pasa muy rápido. Yo quería hacerle una reflexión sobre los médicos. El movimiento renovado está lleno de médicos, como candidatos a diputados, candidatos a vicegobernador, posiblemente a gobernador. Hay
una relación entre la presencia del médico como expresa la frontera del Estado presente allá donde no va el Estado en otra. ¿Es por eso? El médico tiene un fuerte impacto y legada social. Si nosotros pensamos que hace 3, 4 décadas, hasta para el casamiento de la hija uno le consultaba al médico o al cura, ¿no? En los pueblos. Sí. Y eso no se debe perder más allá del avance tecnológico. Pero yo en algunas cuestiones no concuerdo, digo, creo que la renovación es un ámbito tan amplio que ha involucrado a los médicos, que muchas veces no querían involucrarse en política, porque ha mostrado seriedad, porque ha mostrado resultados, porque ha mostrado un plan, como usted dice, pero además ha involucrado a todos los sectores sociales. Si usted ve el cuerpo de diputados provinciales, hoy va a encontrar la más variada representación de nuestra sociedad en la Cámara, sí, por lo menos en lo que corresponde a las bancas de la renovación. Y así creo que estamos representados los docentes, los médicos, la seguridad, los tariferos, el promotor de salud, de todo. Creo que este es un espacio colectivo que ha mostrado no solamente resultados en la gestión, sino que ha mostrado también una convivencia política fantástica. Le quedan 50 segundos mirando a esa cámara. ¿Qué tranquilidad le puede llevar al habitante de Misiones, que en un momento de crisis y de ajuste, si puede seguir el servicio de salud funcionando como está funcionando? Primero decirle que la cobertura universal de salud tan publicitada hoy por el Gobierno Nacional es realidad en Misiones con recursos propios desde hace 6 años. Entonces, garantía a la gente que pueda escuchar un montón de cuestiones en los diarios y en los medios, de que el servicio va a seguir siendo gratuito, de que la salud en Misiones es una realidad, es un derecho y que viene mejorando absolutamente todos los indicadores sanitarios en el tiempo. Por otro lado, también da la certeza de que mientras este espacio siga conduciendo los destinos de la provincia, es evidente que las cuestiones sociales van a seguir al tope de la agenda y obviamente ni hablar si más adelante tenemos una representatividad de la salud pública en el Poder Ejecutivo más de la que tenemos hoy. Bueno, se apagó ahí el cronómetro, le agradecemos la visita. 20 minutos parecía mucho en televisión. Muy reveladora, muy 20 minutos parece mucho en televisión. Pero bueno, nos quedamos con varias tablas. Con tablas. Bueno, nosotros nos vemos el próximo martes y lo vamos a volver a invitar entonces para el desarrollo de estos temas. Gracias y hasta la próxima.